En este video vamos a resolver el siguiente circuito RLC, el cual nos está pidiendo que determinemos la corriente en el inductor en un tiempo t, en cualquier tiempo. Entonces, para eso lo primero que hay que hacer es identificar si el circuito va a tener condiciones iniciales o no. Eso lo hacemos verificando antes del interruptor qué es lo que está pasando. Así que viendo que antes del interruptor el interruptor está abierto, entonces nosotros sabemos que es como si ese interruptor no estuviera ahí. Entonces, si redibujamos el circuito, nosotros sabemos que después de mucho tiempo el inductor funciona como un cortocircuito, entonces lo ponemos así, y el capacitor después de mucho tiempo se comporta como un circuito abierto, entonces así lo representamos. Y aquí observamos que tenemos prácticamente un circuito en serie, y aquí hay que calcular el voltaje aquí y la corriente, que pertenecerían al voltaje inicial y a la corriente inicial. Entonces, para encontrar el voltaje inicial podemos aplicar un divisor de voltaje. Aquí observamos que queremos el voltaje que está entre R2 y R3. Entonces ese va a ser nuestro divisor. Entonces sería 2 de la resistencia entre 2 más 1 de la resistencia total por el voltaje entre los extremos, que es 12 volts. Y eso nos daría un voltaje inicial de 8 volts, que es el que estaría entre estos dos puntos. Y para la corriente lo que podemos hacer es que, como vemos que el circuito es un circuito serie, la corriente va a ser la misma para todos, y lo que podemos hacer es aplicar la ley de Ohm. Entonces nos quedaría 12 sobre la resistencia total, que serían 3 ohms, y nos daría 4 amperes, que es nuestra corriente del inductor inicial. Y ya que tenemos esto, ahora sí hay que analizar el circuito después de que se cierre el interruptor. Al cerrar el interruptor, nosotros notamos que los potenciales entre la resistencia 3 van a ser 0 en ambos extremos, así que es como si la resistencia 3 no estuviera. Y redibujando el circuito nos quedaría de esta manera. Y ahora sí, aquí hay que transformarlo al dominio de Laplace para aplicar el teorema de nodos o método de mallas. Y entonces, aplicando nuestras transformaciones, yo en este caso aplicaré fuentes de voltaje. Igualmente lo pueden hacer con fuentes de corriente. Entonces, como la polaridad inicialmente es del más al menos, de arriba hacia abajo, entonces nuestra fuente tiene que ir más arriba y menos abajo, con un valor de voltaje 0 sobre S. Y nuestro capacitor tiene que tener un valor de 1 sobre SC. Las resistencias permanecen con su mismo valor. La fuente es como una fuente escalón, entonces nos quedaría 12 sobre S. El inductor tiene un valor de S por L. Y la fuente del inductor tiene que ir en el sentido que promueva la corriente hacia abajo, como era inicialmente. Entonces tendría que ir menos arriba y más abajo, con un valor de L por I0. Y a partir de aquí nosotros, como queremos encontrar la corriente en el inductor, nos conviene aplicar el método de mallas, porque al aplicar una malla aquí automáticamente encontraríamos la corriente en el inductor sería igual a la corriente de mallas. Así que, planteando nuestras corrientes de mallas de esta manera, ahora sí podemos empezar a plantear nuestras ecuaciones de malla. Entonces, para nuestra primera malla lo que hacemos es plantear las direcciones de polaridad según nuestra malla. Primero sería más menos, por ejemplo en R1, y comenzamos con la fuente de voltaje. Entonces la fuente de voltaje nos indica que sale del más, entonces sería positivo. Entonces más 12 sobre S. En el resistor, si lo polarizamos, nos quedaría más menos, entonces es menos R1. Como pasa la corriente 1, R1 por I1. Aquí en el capacitor pasan dos corrientes, entonces primero su valor, que es 1 sobre SC, por la corriente en la que está primero, que es I1. Como I2 va en el sentido contrario a I1, se va a restar, entonces sería I1 menos I2 por este valor. En la fuente el signo nos lo marca directamente, así que sería menos V0 sobre S, y ya completamos todos los elementos que están en la malla 1, y eso decimos que es igual a 0. Y entonces aquí únicamente hay que aplicar álgebra para que nuestro sistema de ecuaciones sea más fácil de resolver. Entonces lo primero que hacemos es factorizar todos los términos comunes. En este caso, I1 tiene dos términos comunes, que es menos R1 y menos 1 sobre SC. Lo factorizamos. I2 está solo, entonces únicamente menos por menos es más 1 sobre SC. Pasamos del otro lado lo que tenemos. Ya tenemos V0, que era 8 volts, que es el voltaje inicial. Entonces, como es negativo, lo pasamos del otro lado sumando, 8S. El 12 sobre S lo pasamos restando, menos 12S. Y ahora, para que eliminemos todas las S de los denominadores, multiplicamos todo por S. A multiplicar todo por S nos quedaría menos R1S menos 1 sobre
c, porque las s se cancelan aquí. Aquí nos quedaría 1 sobre c también, porque la s se cancela. Y aquí, como estos son términos comunes, las s se cancelan y 8 menos 12 menos 4. Aquí simplemente evaluamos con nuestros valores iniciales, que la resistencia 1, por ejemplo, es 1, entonces nos quedaría menos s. El capacitor es 1, 1 sobre 1, 1, y nos quedaría esto. Y simplemente dejamos el 4. Y esta sería nuestra primera ecuación y nos quedó de manera lineal. Ahora tenemos que hacer lo mismo, pero para la malla 2. Para la malla 2 podemos comenzar donde queramos. En este caso yo empezaré en la fuente. Entonces sale del más, entonces más v0 sobre s. Aquí sería más menos 1 sobre sc. Por, como estamos en la malla 2, entonces es corriente 2 menos la corriente 1, como ven en el sentido contrario. Y luego menos R2 por la corriente que está, y 2, menos SL por la corriente 2, aquí el signo nos lo marca la fuente, más L por I0 igual a 0. Y aquí nuevamente aplicamos álgebra como hicimos de este lado. Entonces primero factorizamos todos los términos comunes, y 1 solamente tiene un factor, que es 1 sobre SC, y 2 tiene 3 factores. El primero sería menos 1 sobre SC, el segundo menos R2, el tercero menos SL. Pasamos todos los valores ya conocidos al otro lado, que en este caso es V0 sobre S, que sería menos 8S si lo pasamos del otro lado. El valor del inductor es 1 y 0 es 4, entonces menos 4 lo pasamos del otro lado. Y multiplicamos otra vez todo por S. Al hacerlo, aquí se eliminan las S, aquí también se eliminan las S, aquí es R2 por S, aquí la S se eleva al cuadrado por L, y del otro lado se elimina la S del 8 sobre S, y el 4 se multiplica por S. Y aquí otra vez evaluamos con nuestros valores y nos quedaría la ecuación número 2. Entonces tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas, y aquí procedemos a resolver por cualquier método. En este caso nos conviene utilizar mucho el método de Cramer. ¿Por qué? Porque como son funciones lineales y como depende de una variable, nos van a dar la ecuación directamente. Entonces, para utilizar Cramer, lo que nosotros tenemos que hacer es acomodar primero la ecuación de manera que I1 esté con I1 y I2 esté con I2, y nuestro valor se aparte del otro lado. Entonces, como nosotros queremos encontrar I2, que es por donde pasa el inductor, nosotros donde encontremos I2 tendremos que poner el valor que está del otro lado. Entonces, donde aparece I1 en la columna ponemos menos S menos 1, donde aparece I2 ponemos menos 4, y abajo lo mismo, donde aparece I1, que es 1, nuestro valor, donde aparece I2 ponemos el valor que está del otro lado, menos 8 menos 4S, y ahí tenemos nuestra delta de I2, y abajo tiene que ir nuestra delta general, que sería I1 y I2. Entonces poniendo nuestros valores sería menos S menos 1, donde va I2 ponemos 1, donde va I1 aquí es 1, entonces 1, donde va I2 ponemos menos S cuadrada menos S menos 1, y ya nos quedaría nuestra matriz. Entonces aquí hay que resolverla por factores cruzados. Entonces, por ejemplo, para la primera sería menos S por menos 8, 8S positivo, menos S por menos 4S positivo, entonces nos quedaría 8S cuadrada, bueno, perdón, 4S cuadrada, y luego aquí menos 1 por menos 8 sería más 8, aquí menos 1 por menos 4S nos sería 4S, y por último, el menos de la fórmula sería menos 4 por menos 1, 4 positivo. Entonces ya tenemos toda la parte de arriba linealmente. Y hacemos lo mismo para el factor de abajo. Entonces sería menos S por menos S cuadrada, S cúbica, menos S por menos S, S cuadrada, menos S por menos 1 sería S. Y lo mismo con el 1, menos 1 por menos S cuadrada sería más S cuadrada, menos 1 por menos S más S, y menos 1 por menos 1 más 1. Simplemente aquí 1 por 1 por el menos de la fórmula sería menos 1. Y simplemente agrupando todos los términos semejantes, sumándolos, nos quedaría lo que es la corriente 2 en el dominio de S, o dominio de Laplace. Y ahora sí, aquí hay que transformarlo. Y para transformar eso, nosotros observamos que en el denominador podemos factorizar a una S, lo cual nos va a permitir aplicar fracciones parciales y encontrar los coeficientes de A, B y C. Entonces, si nosotros aplicamos fracciones parciales, nos quedaría A sobre S, porque S es nuestro factor lineal,
y bs más c sobre nuestro factor cuadrático, que es s cuadrada más 2s más 2. Y eso lo igualamos a lo que es nuestros valores iniciales, que son 4s cuadrada más 2s más 12. Entonces aquí multiplicando extremos con extremos sería a por todo el factor cuadrático y bs más c por el s. Y como es un factor cuadrático, hay que aplicar todo el álgebra para desarrollar todo eso. Entonces multiplicando, por ejemplo, a por s cuadrada sería as cuadrada, a por 2s, a 2as y así con todo. Y al final agrupamos todo lo que tenga s cuadrada, todo lo que tenga s y todo lo que no tenga ninguna s. Y al final, por ejemplo, aquí a más b lo igualamos con lo que del otro lado tenga el s cuadrada, que es 4. Entonces a más b sería igual a 4. Igualmente 2a más c sería igual a 12, porque acá está la s con la s. Y el 2a que está solo sería igual a 12. Entonces de aquí podemos encontrar el valor de a directamente, que sería 6. En la ecuación de b despejamos b, 4 menos a, entonces b sería menos 2. Y para encontrar c igualmente despejamos c, sería c igual a 12 menos 2 por a, que nos daría un valor de 0. Entonces teniendo ya nuestros valores de a, b, c, podemos plantear nuestra transformada inversa y la podemos resolver más fácil. Entonces aquí esto sería igual a 6 sobre s, que a es 6, entonces ya lo ponemos. Y b sería menos 2, 2 y de la formulita s, como c es 0 ya no se pone. Sobre los factores que estaban dividiendo. Entonces estas ya son unas transformaciones más sencillas de hacer. Sabemos que 1 sobre s es directamente la constante. Entonces 6 sobre s es una transformada directa que sería 6. Y para el otro factor, aquí tenemos que aplicar o una fórmula directa o el teorema de traslación. Entonces, para nuestro caso aplicaremos el primer teorema de traslación. Pero como ya tenemos la primera transformada, entonces la ponemos directo. Entonces 6. Y para hacer el teorema de traslación, lo primero que tenemos que hacer es fijarnos en el denominador y aplicar el trinomio cuadrado perfecto. Entonces, para aplicar el trinomio cuadrado perfecto, tenemos que dividir el que está en medio y elevarlo al cuadrado. Y este resultado lo sumamos al final, si es que nos falta ese valor. Entonces, para el trinomio, entonces decimos que s más la mitad del segundo, que sería 2 sobre 2, entonces es 1. Eso lo elevamos al cuadrado. Y como 2 sobre 2 al cuadrado es 1, entonces ese es el 1 que necesitamos. Entonces es más 1. Entonces aquí observamos que 1 al cuadrado es 1 más 1, que es el que obtuvimos de acá. Nos quedaría 2, que es nuestro factor de acá. Entonces ya está bien factorizado. Y ahora sí hay que fijarnos en la parte de arriba. Como sabemos tenemos un menos 2s, entonces no tenemos un s más 1. Pero lo podemos obtener simplemente sumándole otro factor. Entonces, como ya tenemos lo de abajo, simplemente lo repetimos arriba sin importar qué tenemos. Entonces ponemos s más 1 y sabemos que el 2 que estaba arriba lo está multiplicando. Entonces menos 2 por s nos da el menos 2s que teníamos inicialmente. Pero como pusimos el más 1 se está afectando. Entonces menos 2 más 1 nos queda menos 2. Y para que no afectemos nuestra cuestión inicial, sumamos con más 2. Entonces aquí esto lo podemos dividir en dos transformadas. Entonces la primera nos quedaría menos 2 por s más 1 sobre el factor del trinomio de abajo. Y la otra sería 2, que es el valor que tenemos acá, sumado por la transformada de 1 sobre lo de abajo. Entonces ahora sí podemos aplicar el teorema de traslación en ambos. Entonces, para aplicar el teorema de traslación, lo que hay que hacer es aplicar nuestra formulita y encontrar la transformada de la función que está abajo. Entonces primero ubicamos a es lo que está con la s, como la fórmula nos dice que es menos a, y como aquí es positivo, entonces a sería menos 1. Y entonces nosotros para aplicar el teorema decimos que donde aparece s más 1 ponemos s. Entonces aquí sería s sobre s cuadrada más 1. Esta es una transformada directa que nos daría coseno de t. Ese es para el primer caso. Y para el segundo, igualmente donde aparece s más 1 ponemos s. Y nos quedaría así. Y la transformada de esto es seno de t. Entonces ya tenemos la transformada y aplicamos directamente la fórmula. Tenemos el 6 directo, luego menos 2 de la fórmula es e a la a es menos 1, entonces es menos t por la transformada f de t, que sería coseno de t, y luego aquí 2 de la fórmula más 2 de e
a la a, que a es menos 1, entonces es menos t, por la transformada que es seno de t. Y así obtenemos nuestra ecuación en el tiempo de la corriente en el inductor. Simplemente graficando, nosotros podemos observar que la gráfica se comportaría de la siguiente manera. Si observamos, aquí tenemos una respuesta transitoria y una respuesta estable o forzada. Y si observamos cuando después de mucho tiempo la exponencial se va a hacer cero y va a tender a un valor, ese valor va a ser el 6. Y como observamos en la gráfica, después de aproximadamente 4 segundos va a tender a 6 infinito. Y esa sería nuestra respuesta de la corriente en el inductor.